muy buenas tardes. Es un honor estar acá en la cuarta versión de la Feria Internacional del Libro de Viña del Mar. Soy Rodrigo Peralta. La 40, disculpe. Soy Rodrigo Peralta, director y editor de Ediciones Filacteria, una editorial independiente que transita entre Santiago, la Quinta Región y el Maule, Talca. Hace 6 años está la editorial, con más de 35 títulos de poesía, narrativa, dramaturgia, pensamiento visual, todo enfocado a libros, autores y autoras nacionales. Para Ediciones Filacteria, trabajar con Westbeth, el poeta Westbeth, ha sido un placer maravilloso porque, como vamos a ir narrando en este lanzamiento, con las voces del poeta y nuestro querido poeta Cameron, hay un trabajo muy hermenéutico, muy profundo con respecto a esta segunda edición del libro, que se nos van a ir comentando su autor a medida que vamos haciendo el lanzamiento. Hay una participación muy destacada del artista visual de la Quinta Región, Gonzalo Ilavaca, que hace la portada, y en su interior del libro hay algunas imágenes de su trabajo pictórico, y que la utilizamos para la muy bien cuidada edición de esta segunda edición del libro. También está un prólogo, el epílogo que hizo la destacada escritora, poeta Teresa Calderón en su libro. Entonces es un libro atómico, y Andrés Morales, que hizo un texto de contraportada que hoy día reside en Madrid, un gran poeta y académico chileno también. Entonces este libro se transforma en una bomba como suele ser la poesía. La poesía debe impactar, tiene que impactar en todos los tiempos. Este libro versa de este Valparaíso, de esta Quinta Región, específicamente Valparaíso. Hace un contrapunto entre imagen y lírica. Entonces se hace muy nutrido el viaje que nos hace hacer el poeta Westbeth entre los bares que existieron en Valparaíso, muchos que ya no están, quedan vestigios. Es un libro de vestigios, que es muy interesante. Para Ediciones Filacteria, insisto, es un placer estar presentando este tipo de lírica que es fiel arística, y es que es local, más encima que es local, que habla del propio territorio, especialmente hoy día que necesitamos descentralizaciones, hablar de los territorios, hablar de Valparaíso, hablar de la Quinta Región, hablar de Viña, hablar de sus poéticas ambulantes y andantes. Así que un fuerte aplauso para el poeta Westbeth y para nuestro invitado Juan Cameron. Muchas gracias. Adelante, Juan Cameron. Pero te tosado. Buenas tardes, distinguida concurrencia. No hay ningún problema técnico, yo soy medio bestia para manejar las cosas nada más. Sin duda alguna, Juan Antonio Westbeth pertenece de pleno a esa generación que en Chile se conoce como 1993-1996 como lugar de inicio. Porque sus poetas, a mí me da con que los hechos históricos tienen que ver con, y parece que es cierto, la mayor parte de sus poetas nacen entre lo que es el comienzo del gobierno de Frei, digamos, Revolución en Libertad, Reforma Agraria, y finales, ¿no es cierto?, del gobierno de la Unidad Popular en 1973. Esa es la época de nacimiento, y luego comienzan a escribir frente a hechos históricos que lo determinan con posterioridad. La generación que yo mañosamente le pongo 93, 96 y que correspondería a lo que es históricamente la del 95, nace con 2 antologías, la de Carlos Bayer y Cristian Basso Benelli,
editada en Santiago en 1993 y se llama 22 voces de la poesía chilena, y luego con poesía chilena para el siglo XXI de Mario Andrés Salazar, Florior Pérez y Tomás Harris, entregada por Vivam el año 96. Hay varios autores que corresponden, que sin estar o pudiendo estar en aquellas antologías, corresponden a este grupo que distingo, como Marcelo Pellegrini, Ismael Gavilán, Hilda Díaz, Carolina Celis y Francisco Béjar, en distintas edades. Después de estos dos intentos, digamos, restauradores del canon nacional, luego de tanta debacle. Esta época es, además, determinante para la aparición de un nuevo grupo, porque los hechos internacionales también conducen a un clima extraño. En la época en que estos autores empiezan a aparecer, sigue vigente el sitio de Sarajevo, se produce la división de Checoslovaquia, Estados Unidos está en Bagdad, se produce el primer ataque de las Torres Gemelas, la guerra africana, Ruanda, Burundi, que ahí los Tutsis son masacrados en venganza también por su comportamiento histórico anterior. Pero empieza a aflorar en Chile cierta molestia muy leve por la continuidad que se ha producido del sistema impuesto por la dictadura. Digamos que el eje de este estado de cosas bastante soso en Chile, donde se ve poco movimiento y poca acción reformadora, está en torno precisamente al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y también a este grupo se adhieren algunos nacidos antes que él: Antonio Watterson, en el 64, Arturo Durán, nacido en Lota, publicado acá, profesor, el año 73, Arturo Morales, el 64, Marcelo Novoa, el 64, Sergio Madrid, Iquique, el 67, Sergio Muñoz Arriagada, el 68, y el poeta aquí. Huespe ha publicado varios libros con anterioridad, varios de ellos lo critiqué alguna vez cuando escribía para Liberación. Y quisiera anotar que posteriormente al grupo digamos que la generación del 93-96 es lo que podría llamarse la última promoción republicana, ya que están tan de moda estos lenguajes. La que seguirá, digamos, los poetas del bicentenario, se integran a través más bien del mundo virtual que de la letra impresa, la difusión electrónica y, por supuesto, esto ya lo sabemos, el elogio compartido, el aval compartido, haciendo para esta última muy difícil una valoración intrínseca respecto a la calidad de los textos. Lo que he dicho anteriormente de Marco Antonio, que en una exposición muy brevísima de su estilo podríamos decir que posee una fina ironía con ritmo de desparpajo. Hay ciertas referencias del código cultural como temas de actualidad que usa, el habla televisiva en sus comienzos, yo me quejaba un poco a lo cardenal, y en torno a las propias dudas y fracasos ontológicos. Catalina Laferte, en el prólogo de Zona Pura, señala que su escritura es una suma de fragmentos dispersos de la existencia. En verdad, el autor pareciera reconstruir una situación a partir de aquellos hechos, los que ensambla para figurar precisamente lo opuesto. Pero vamos a este libro, Mujeres de Medianoche. Destaqué en su primera lectura
lectura algo que posteriormente ya estaba escrito por Teresa Calderón, pero es lo que ubicaba como el leitmotiv, como el eje donde circula su discurso, y que es lo que conocemos como el ubi sunt, el canto a lo perdido, a lo irremediablemente ido, al dónde están los que no están, dónde se fueron, a dónde ese cálido cuerpo, las fiestas de amor, de las tardes de tango, de las noches en el tiempo. Y lo principal es cómo ubicar esos días que pasaron, los lunes, los domingos, algún sábado en especial. ¿Y qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? Nos dice ese joven poeta Jorge Manríquez ya hace más de 500 años. Escuchemos la voz del poeta. Antes del 73, mucho antes de que el COVID lo invadiera todo, antes del cierre de las librerías, la cultura y los actos públicos, Valparaíso era entonces una luz colgada en el horizonte, una promesa de marineros extintos, un beso y una palabra, el olor y el aroma de la mujer de medianoche. Mujeres de medianoche es un retrato bastante nostálgico de nuestras compañeras de la noche, me parece. Y hay un dejo, pero solamente un dejo, de Gonzalo Rojas, y no solamente por el tema, me aparece acá como vínculo. No por nada el mayor poeta de Valparaíso, Gonzalo Rojas, y no otro, circulaba también por la avenida Alemania y nos decía: perdí mi juventud en los burdeles y no te he perdido un instante mi bestia, mi bella novia arrancada del baile máquina, del placer. Bueno, en fin, la memoria no me ayuda demasiado. Fuera de esto, da la idea en realidad que todo lo hemos perdido. La magia del lenguaje es un lugar preciado para todo escritor. Según nuestro maestro Hugo Zambelli, la poesía es un salto de garrocha, es decir, debe alcanzar una altura mayor en la menor distancia posible. Y acá se produce otro fenómeno alrededor de los textos de mi amigo Juan Antonio Huespe. No se preocupen, estos silencios se producen por la edad y se llama Alzheimer, así que tranquilo, todo llega a su tiempo. Entonces, la magia del lenguaje es un lugar, digo, apreciado para todo escritor. Los valles escondidos, esos espacios de sonoro silencio, rodeados por la loma, por el horizonte de los versos, vistas como un único paisaje frente al lenguaje. Existen, sin embargo, esos valles y solo unos pocos pueden leer los signos de lo que no está, del lado oscuro de la naturaleza, para percatarse de aquello, y esto es lo que se conoce vulgarmente como talento. Es decir, hay algo entredicho o no dicho pero entendido. Comúnmente se llama lectura entre líneas, con más facilidad. Son trozos de tiempos reales o realizables, o simplemente espacios donde yace la esperanza o la angustia de lo definitivamente perdido. Lo que ocurre es que el lenguaje se va atrapando por el poeta a través de hechos en su contorno, y es el dibujo del contorno el que produce esa imagen. La Susi, por ejemplo, la muchacha que trabajaba en la panadería andina, quien le enseña al poeta el hijo que lleva de mameluco amarillo, y entonces recuerda cuando la conoció, cuando la recogió del suelo y del pañuelo rojo que ésta llevaba.
decía, la imagen entonces se forma a través de distintos elementos aportados y queda un silencio, una historia no contada, sino imaginada por el lector, que siempre es un tipo muy malintencionado, que es la suerte de connotaciones que le provoca el texto, con palabras más sencillas que lo evoca. El poeta en este caso retoma textos publicados hace ya más de una década, agrega otros, los reelabora y aporta con una nueva construcción que para mí, tengo la edición anterior, por eso lo digo, con todos los elementos podemos afirmar que ya estamos sin duda alguna frente a un poeta. La nostalgia nace entonces para el lector de una serie de elementos elegidos para la construcción del texto, así como en la traducción y en el aprendizaje del idioma o de un nuevo idioma. Se nos habla de transferencia lingüística a esa distancia entre el original, la experiencia y la memoria del autor, y la escritura resultante de aquello implica ya una primera interpretación del escritor sobre sí mismo. No es que el poeta no comprenda o no sepa expresar su pensamiento, lo digo en general, no de este poeta, de todos los poetas, sino que el pensamiento es el que viaja a la velocidad de la luz y la escritura, el movimiento de la mano, con suerte viajará a la velocidad del sonido. Ya captar aquella idea, aunque el texto no se hace con ideas, sino con la traducción en palabras que tiene el poeta en su cabeza, ya hay una diferencia tremenda. En consecuencia, transmitir y trasladar esta imagen al lector, al oyente, al receptor del mensaje literario, es un arte. Y este arte tampoco ocurrirá de la misma forma en la imaginación del productor que en el consumidor. Habrá otra transferencia lingüística, otra conmovedora imagen. Cada uno al leérsela hará de acuerdo a la imaginación que le vaya produciendo el texto en el momento exacto de leer. Solo que ahora se trata prácticamente de lenguas distantes y desconocidas entre uno y el otro. Los culpables de tal imposible maravilla, que es una maravilla en verdad, son nada menos que los términos, las palabras. Si vas y vuelves y preguntas por Boston o Sarajevo, es señal que no hemos hecho bien las paces. ¿Qué te suena más, el este o el oeste? Que el Hotel California sigue siendo un sueño que solo algunos como tú aprendieron a interpretar en noches de tormenta. Me habría gustado tener su experiencia en esas noches, poeta, pero no soy de la generación anterior. Bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer tus palabras, Juan, la dedicación, el trabajo en base a lo escritural. También agradecer a Rodrigo Peralta, que me acompaña acá, que es mi editor, Ediciones Filacteria, una muy buena casa editorial, siempre preocupados también por los autores, así que muchas gracias por haber venido desde Talca hasta acá, que no es menor, editora, bueno, has estado en tantas partes, actora, además, en fin. En relación a lo que dice Juan Cameron, cuando yo visité, en realidad esta idea de sacar Mujeres de Medianoche es una idea del 2007, que la primera edición la hicimos Juan con la imagen de Larraín, de Sergio Larraín, ¿no es cierto?, de los 7 espejos, y después continuamos ahora en un trabajo que hicimos con Rodrigo, con Gonzalo y la Vaca. Quiero también agradecer a este destacado pintor nacional, amigo además, amigo de los poetas, amigo de la cultura, como es Gonzalo. Gonzalo colaboró con su trabajo, particularmente con su trabajo relacionado con sí, sería importante a lo mejor que lo muestres ahí.
como es eso, por ejemplo, que tratamos de rescatar, una de sus pinturas más cruciales y más importantes, que es el Roland Barthes. Y en un momento, en una conversación con Christian Barken, le señala eso, digamos, el hecho de poder rescatar la fugacidad, por ejemplo, del Roland Barthes, del American Bar, del Jaco Bar, de todos estos espacios de juerga, de relajo. Y él se dio cuenta en un minuto cuando entra al Roland Barthes que precisamente ese es un lugar que va a desaparecer, ¿no? Que ya no va a existir más, que se va a esfumar. Entonces, una forma de poder retener, de poder contener esto, a la manera quizás lárica como lo intentó Jorge Tellier, de rescatar la aldea, ¿no es cierto? Él rescata este espacio como es el Roland Barthes. Y no estuvo tan equivocado, porque al poco tiempo después se quemó el Luisiana, que era un hotel que estaba arriba, un hotel parejero claramente, y se quemó toda la cultura, todos los que hicieron la noche, ¿no es cierto?, que construyeron la noche, porque muchos piensan que el patrimonio cultural de Valparaíso es solamente los edificios, pero ¿quiénes fueron los que construyeron esos edificios? ¿Quiénes habitaron esos edificios? Y desde esa perspectiva, en una conversación con Gonzalo, a mí se me ocurrió que así como él había a través de la pintura rescatado las imágenes de lo que constituye la historia de Valparaíso, porque es que no podemos escribir con la mano y borrar con el codo en este país, no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidar nuestras tradiciones. Hay algunas que hablan de nosotros, de nuestro inconsciente colectivo, y creo que así como la bahía, que está llena de sargazo, llena de buques hundidos que recuerdan la memoria de aquellos que estuvieron en esos buques y que construyeron la historia de Valparaíso, de igual manera los que llegaron a construir Valparaíso, de alguna manera también esta gente que estuvo y que merece todo nuestro respeto, ¿no es cierto?, construyendo la noche, el barrio chino, la cuadra. De hecho, hay un libro que me parece que el mismo Gonzalo escribió sobre esto, precisamente, sobre la noche y sobre la cuadra. Rodrigo, tú querías preguntarme. Sí, bueno, tenemos al poeta, lo tenemos vivito y coleando. ¿Será posible, porque me sopla la audiencia, que quieren escuchar algo? Sí, por supuesto. Del libro? Permiso. Sí. El libro está a la venta, y agradecer la invitación de Nuevo Libro, que está detrás de ustedes. Están 21-22, que nos invitó cordialmente a varias editoriales también. Ahí va a estar el libro, por si acaso iba a ser la firma del libro en un ratito más. Así que, vale, adelante. Te agradezco. Voy a leer unos cuantos textos, no muchos, por favor, para que no se asuste nadie, ¿no? Gracias. Antes del 73, mucho antes que el COVID lo invadiera todo, antes del cierre de las librerías, la cultura y los actos públicos, Valparaíso era entonces una luz colgada en el horizonte, una promesa de marineros extintos, un beso y una palabra, el olor y el aroma de una mujer de medianoche. Testamento y ellas. De Carla, su escritura insomne y su insatisfacción frente a los espejos. De Luisa, su pelo sombrío y sus sueños exóticos y a veces alucinantes. De Antonia, sus palabras ciegas y sus ojos grises, negros augurios para desafiar a las tormentas. De Patricia, su voz dulce y su alma entumecida. De Sandra, sus cabellos al viento y sus labios húmedos. De Beatriz, toda su bondad sin límites y su facilidad para revivir a los muertos. De Mónica, por ser la primera, única habitante en esta noche primigenia. De Alejandra, sus manos delgadas. De mi madre, la necedad para seguir existiendo. Otro. Quiero volver a la fiesta del malón, a la fiesta del sindicato, a la fiesta del barrio, al Manila, al Liberty,
a los 7 espejos, a la puerta del sol, a las grecas, allí donde nadie me conozca y yo tampoco conozca a nadie. Fuimos los últimos en salir a la pista, como los artistas nocturnos después de los payasos y el domador, los acróbatas y el hombre bala. Levantamos las basuras en efecto y los envoltorios de confeti en el piso, justo cuando arriba en el techo se filtraban las últimas estrellas, al fondo del silencio oscuro de la carpa, el firmamento azul más azul, al fondo también del silencio de los artistas que hacía nada habían terminado de actuar en la gran pista del destino, en el gran circo que es la vida. Y un último texto. Este texto lo voy a leer porque le gustaba mucho a Teresa Calderón, a quien quiero agradecer también que participó en este libro. El Elvis chileno, dedicado a un hombre emblemático de la noche, Marcelo Rossi. Marcelo, no sé si habrá sobrevivido a todo esto, a todo lo que es Chile en realidad. Bien. Esta tarde de domingo hace más calor que nunca. El Elvis chileno compra cervezas en la botillería del barrio. Nos vendemos presagios en esta tarde sin remedios. Nos deshacemos entonces entre 2 o 3 palabras. Esta tarde de domingo, en efecto, hace más calor que nunca. En vano intentamos oír el inicio del anunciado partido de fútbol del fin de semana. El gringo de la esquina pronuncia palabras confusas a su novia. Yo te escribo aquella carta que tú nunca leerás, mientras los evangélicos cantan en la plaza a un Dios que ha optado por no escucharlos. Juan, ¿quieres hacer alguna...? ¿No? Sí. Yo te quiero hacer una pregunta al poeta Huerta, que lo mencionaste en cierta medida en tus palabras iniciales, pero saber un poco del proceso de este libro específicamente, porque tiene 2 ediciones. La primera, que es del año 2007. Y esta del 2021. Sí, entonces, contarnos un poquito cómo fue el proceso y esta idea de generar estas 2 voces o este espejo, estos cambios que hay cuando uno hace una segunda edición. Sí, claro. En la primera edición claramente hubo algunos textos que se pasaron, que se filtraron por ahí, que los pudimos pulir en esta segunda edición. Algunos no fueron incluidos, otros fueron reiterados o vueltos a incluir. Y obviamente hubo un aumento de textos en relación a los niveles en los cuales uno está escribiendo. O sea, evidentemente el proyecto 2007 era un proyecto que obedece a una época de mi vida distinta a la del año pasado, con todo lo que significaba la carga. Yo siento que este último poemario salió como mucho más pesado porque también uno estaba en una situación como que nos determina, ¿no? Es como una obviedad lo que dice Ortega y Gasset, pero no deja de ser cierto que uno es uno y sus circunstancias, y las circunstancias te determinan. Entonces hubo como un gesto reescritural en base, digamos, a este canto a la noche, a este homenaje a lo que es Valparaíso en el fondo, porque es lo que en definitiva se pudo gestar a partir de un periodo ya largo, 2017, 13, 14 años después. Viene el libro que estamos ahora presentando, ¿no? Que es como la reedición de una edición que ya estaba muy bien planteada en términos de lo conceptual, pero que siempre era engordable, digamos, o mejorable, o perfectible desde la perspectiva del paso de los años. Es casualidad que gran parte de los poetas que nombré mañosamente en una sola promoción hayan estudiado en la Universidad Católica de Valparaíso, cosa que me molesta porque yo soy de Chile, de Derecho.
Sí, una alegre coincidencia. Faltó por ahí Bruno Cuneo también, que también es amigo, escritor. El otro día andaba por acá. Sí, puede haber sido de Virgilio Rodríguez y todos ellos, aunque yo estudié filosofía. Una alegre coincidencia, yo creo. No sé si están atribuibles, Juan, a un determinismo. Bueno, a mí me gustan esas cosas determinadas. Sí. Estudié Derecho, entonces estoy muy... Sí, claro. También pienso en Adolfo de Nordenflicht, Sí, claro. uno de los formadores, odiosos y queridos formadores. Godofredo Yomi, ¿no es cierto? Eso anteriormente, y tanto. Me vaya a hacer llorar, tanto. Vamos a alzar alguna pregunta del público, de los asistentes, hacia el libro, al autor, aprovechar que tenemos al autor. Está el micrófono ahí abierto para que puedan hacer alguna pregunta para ampliar el diálogo. Hola Juan Antonio, ¿quiénes fueron tus maestros de declamación? Maestros de declamación. Vale, mi abuela, no sé. Mira, puedo decirte de lectura, claramente, pero de declamación no sé, pues como que... Mira, el hecho de ser profesor a lo mejor ayuda un poco. Ayuda, creo yo, que son profesores. Yo soy profesor de filosofía además, y creo que eso te ayuda. Lo otro viene con los años, con la práctica, con escuchar a algunos poetas. Todos imitábamos un poco a Cameron al comienzo con esa forma, ¿no? A Gonzalo Rojas, ¿no es cierto? Bueno, hay tantos poetas que uno escuchaba, ¿no? El mismo... y el gangoso, ¿no? Como le trataba, ¿no? Bueno, uno escucha eso, pues a mí me habría gustado haber escuchado a Huidobro, ¿no? Por ahí, pero no, bueno, hay tantos que a lo mejor uno le gustaría haber escuchado. Sí, es como una mezcla de todo y el tiempo, ¿no? El paso, y yo creo que sí favorece el hecho de dedicarte a la docencia, de estar hablando todo el día. A veces favorece también tener una buena voz, porque tengo colegas, por ahí vi una colega que andaba paseándose, que la voz se agota, ¿no? Hacer clases todo el día es como el poema al profesor de Nicanor Parra, ¿no? Que termina desgastado, solo y triste y abandonado y con una pensión, bueno, sigue más o menos igual la cosa. Pero claro, el hecho es saludable tener una buena voz. Yo veo colegas que están disfónicos totales a fin de año. Es una pega terrible, ha sido difícil estos años con la pandemia y es desgastador. Pero sí, yo creo que esos son los poetas con los que yo escuchaba, ¿no? Me habría encantado haber escuchado a algunos poetas que era imposible escuchar. Gracias, Welfe. La última pregunta del público, aprovechando que tenemos al poeta. ¿Ninguna? ¿No? Bueno, agradecer desde Ediciones Filacteria la presencia de ustedes, que es fundamental. Con respecto, para ir cerrando, con respecto a las voces de los poetas, también se transforma en un gran misterio, ¿no? Cómo la voz, el pensamiento en voz alta, se transmite como una especie de amplificación a los públicos. Por eso, y hablando un poquito recién con Cameron, se agradece mucho que tengamos la presencialidad, ¿no? Porque la poesía, si bien se hace en el despacho, en el cuarto, solito, requiere del editor, requiere de la imprenta, requiere de la librería, requiere de las ferias del libro para estar con ustedes, queridos audiencias, contertulios. Gracias. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias a la feria. Y el libro lo pueden encontrar en el nuevo libro que está detrás de ustedes. Va a estar Juan Antonio Welfe haciendo la firma. Y bueno, sigan a edicionesfilacteria.cl en las redes sociales, siempre estamos con varias actividades. Y en nuestra página web están colgados mucha visualidad. La editorial trabaja con mucha visualidad y con las voces de los autores y autoras
que hacen y transforman a este país que tanto necesita un cambio de imaginarios. Muchas gracias. Gracias, Juanes. Gracias a ustedes. Tal como decía, reiterar las palabras del editor. El autor va a estar aquí en el stand del